En esta jornada sobre política agraria comunitaria aquí en Miajadas, organizadas por UPA-UCE Extremadura, contándonos un poquito en qué consisten estas jornadas y cuál es el objetivo. Además, se cuenta con el director general de Política Agraria Comunitaria. Bueno, pues sí, el objetivo es que está a punto de aprobarse una nueva PAC, estamos pues prácticamente ya con los últimos toques al Plan Estratégico Nacional, que se tiene que presentar a Bruselas en diciembre y que prácticamente cierra ya el ciclo de lo que ha sido esta negociación de la nueva política agraria común, después de más de 3 años y medio que venimos con este tema. Y lo que queremos es contar, pues a explicar a los agricultores y a los ganaderos de esta comarca pues cómo está la situación, cuáles son los cambios que se plantean, en fin, hasta donde sabemos ahora mismo, porque todavía queda alguna cosa por cerrar, pero tratar de trasladar la información, porque la información es muy necesaria para los agricultores y para los ganaderos, porque evidentemente necesitan tomar decisiones en sus explotaciones, necesitan ir adaptando esas explotaciones a la nueva PAC, y por eso es por lo que, bueno, pues precisamente hacemos este tipo de jornadas con el objetivo de dar a conocer en qué consiste, cómo está, para que la gente vaya conociendo y se vaya adaptando. Y sí que quiero agradecer hoy la presencia de Javier Gonzalo, del director general de la PAC, que siempre se presta a apoyarnos en este tipo de charlas, y que creemos que es muy importante que esté aquí hoy porque bueno, es la persona que de primera mano está haciendo la negociación en el caso del Plan Estratégico por Extremadura, y que conoce pues exactamente todos los entresijos de lo que va a salir, ¿no? Esto es un poco de lo que vamos a hablar, y luego pues evidentemente hablaremos también de todos los temas de actualidad que tenemos, como el tema de los costes de producción, la situación que tenemos generada con este tema y bueno, las acciones que desarrolla la organización. ¿Cómo afecta a Extremadura esta reforma y cuál es el objetivo de la Junta? Bueno, pues las principales líneas que tenía la Junta de Extremadura van en esta reforma de la PAC, van incluidas. En el caso de por ejemplo, de Miajadas, es muy importante que va a tener la misma región de regadío que la zona de Don Benito Villanueva, y de que otras zonas colindantes como pueden ser otros pueblos de Cáceres, de Campolugar y demás, y eso es, aparte de que es una región de mayor importe, pues lo que quiere decir es que la gestión de los derechos de pago que van a seguir existiendo es mucho más eficaz, va a ser mucho más eficaz. Y luego, bueno, pues también venimos sobre todo a contar lo que es una PAC orientada a los agricultores profesionales, porque están elementos nuevos como el pago redistributivo, que es un pago que redistribuye el dinero entre las explotaciones profesionales, y también las ayudas asociadas, que son las ayudas por producir determinados cultivos que se incrementan tanto en el tomate como en el arroz. Todo esto son cuestiones que bueno, pues venimos aquí a explicar, y creemos que son fundamentales que se conozcan y ponerlas en valor. Bueno, pues Miajadas es una localidad eminentemente agrícola, no podía por menos que acoger unas jornadas para aclarar todas estas cuestiones en relación a la PAC, ¿no, alcalde? Sí, sobre todo, y además yo creo que el COVID nos ha demostrado que la clave de todo, actualmente de todo, es la información, ¿no? Sabéis que ahora los bulos se transmiten muy fácilmente. Antes en los pueblos se solían transmitir, tardaban un poquito, pero bueno, no trascendían tanto. Ahora ya lanzar un bulo es rapidísimo, y bueno, yo creo que en este mundo en el que vivimos, el tener las ideas claras, el dar la información clara, y que los ciudadanos tengan clara la información es importante. Por eso el motivo de esta jornada que se cuenten de primera mano por parte del director general de la PAC de cómo queda la PAC en Miajadas, cómo queda en general la PAC en Extremadura. Yo creo que es importante para que al final se desmonten muchísimos bulos, porque al final, bueno, con esta negociación de la PAC pues hará política, habrá partidos políticos que, independientemente de que hayamos mejorado y que Extremadura o Miajadas hayan mejorado, dirán todo lo contrario, y evidentemente, bueno, la clave para desmontar todo ese tipo de informaciones es que haya jornadas, que se dé la información al ciudadano, y que después el ciudadano, con esa información que se dé o con las varias informaciones que reciba, él decida y él valore. Muchas gracias. Va a comenzar la jornada, no le robamos más tiempo. Buena tarde. Ya, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia a esta jornada. Espero que todas vuestras inquietudes y dudas esta tarde, dentro del momento en el que estamos de la negociación de la paz,
os ayuda a comprenderla. Al final de las ponencias tendremos un tiempo de ruegos y preguntas hacia la ponente. Quería agradecer también la disponibilidad del alcalde de Miajadas, Antonio Alías, por hacer este acto y estar aquí presente. Una persona que apoyó y estuvo al frente en la última reforma, donde la localidad de Miajadas y su comarca nos sacaron de la comarca de Don Benito, donde históricamente estábamos dentro. Antonio y demás alcaldes de la zona, que hay aquí también, junto a sus equipos de gobierno, presentaron varias mociones, ya que teníamos un gobierno donde decían que no nos iba a afectar económicamente y que desde la UPA lo veíamos como una equivocación, que se ha demostrado en estos años. Después de todos estos años, desde la última reforma, dentro de nuestra comarca hemos perdido más de 1 millón de euros debido a la bajada de derechos al salir de la comarca de Don Benito. Pero hay que decirlo bien alto y estar orgullosos de que fuimos los únicos, esta organización, que defendimos la comarcalización y que dentro de estos años no hemos dejado de trabajar y defender para que volvamos de donde nunca nos debieron de sacar, que es de la comarca 22. Y en esta nueva reforma reivindica nuestra labor y por eso os pido que nos demos un aplauso porque este es el trabajo de todos nosotros que hicimos en aquel momento. Espero, Antonio, que esta tarde cojas notas e inquietudes de los agricultores y ganaderos para seguir en conjunto trabajando sobre este sector, tan importante para nuestra localidad y comarca. También agradecer a nuestro secretario general, Ignacio Huerta, por su presencia aquí en Miajadas, una comarca muy importante dentro de nuestra organización, donde nos comentará toda la actualidad del sector. También quería agradecer por su presencia y ganas de informarnos de primera mano al director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, Javier Gonzalo Langa, donde nos informará de la negociación de la paz y de lo que ya está decidido. Javier, estamos aquí para ayudar y hacerte saber de lo que verdaderamente necesita este sector. Esperamos que te comprendamos ya después de cada reforma. Dicen que la siguiente va a ser más simplificada. Llevamos unos años dando mucha publicidad, con la incorporación de jóvenes, con más presupuesto, con más ayuda, pero tenemos un problema que este año se ha abierto una nueva convocatoria y todavía tenemos expedientes de 2019 sin resolver. Esta situación hay que mejorarla porque al final sumamos más inconvenientes y dificultades para rejuvenecer el sector. Espero que la tarde sea de tu agrado, saquemos conclusiones positivas y te lleve las necesidades de quien trabaja el sector, que son todos y todas las personas que estamos aquí hoy. Y ya por último, agradecer a Gervasio y a todos los trabajadores y técnicos de la organización, ya que sin ellos no seríamos capaces de llevar una explotación, con la cantidad de burocracia que tenemos hoy en día. La verdad que después de tantos años son parte de nuestra familia. Sin más, voy a dar la palabra al alcalde de Miajadas, Antonio Alías. Buenas tardes, Óscar, Nacho, Javier. Buenas noches a todos los asistentes, a todos los agricultores y ganaderos de la zona. Mi presencia aquí, bueno, hoy de invitado, ¿no? Yo hoy agradecer a la UPA que me haya invitado a participar en este acto. Simplemente, bueno, pues daros la bienvenida a Miajadas y sobre todo, bueno, pues hacer dos aclaraciones, ¿no? Una primera, Óscar, cuando se aprobó esa regionalización, gobernaba en Extremadura el Partido Popular, pero en Miajadas también gobernaba el Partido Popular y se hizo, nosotros estábamos en la oposición, nosotros nos opusimos a esa regionalización, a esa comarcalización que tanto daño hizo a Miajadas, que tanto disgusto ha dado a los agricultores de Miajadas, que tanto papeles ha hecho tramitar a los agricultores de Miajadas. Y nosotros en aquel momento le dijimos al alcalde que estaba en ese momento que esta comarcalización era mala, que independientemente que el partido que lo hiciera era mala para Miajadas, y bueno, no encontramos en aquel caso el apoyo del Partido Popular de Miajadas, que siguió apoyando al Partido Popular de Extremadura y apoyaron, en este caso, estuvieron en contra de esas mociones que presentamos conjuntamente en aquella lucha que hicimos con la UPA y que fue la única organización que en Miajadas estuvo en contra de esa comarcalización porque entendíamos que era dañina y el tiempo ha demostrado que fue muy dañina y muy mala para los agricultores y ganaderos de Miajadas.
En este caso, contento porque, independientemente de que ahora Javier nos contará y ahondará un poquito más sobre lo que es la reforma de la PAC, pero bueno, a bote pronto, decir que, como tú bien has comentado, estamos ya nuevamente en la comarca de Don Benito Villanueva, donde no teníamos que haber salido nunca. Estamos nuevamente en una comarca que encima va a ser mucho más potente que era incluso antes, y eso, bueno, yo creo que eso es un logro que ha conseguido la Junta de Extremadura. Fue una de las peticiones hace ya 3 años y pico, cuando la consejera estuvo aquí en Miajada, y fue de las peticiones que le hicimos. Consejera, hay muchas cosas que negociar en la PAC, hay muchas cosas que mejorar. Vamos a intentar, sabéis que siempre que hay una reforma de la PAC, cuando se habla de reforma, siempre es para recortar, ¿no? Vamos a intentar que los recortes sean mínimos y, sobre todo, vamos a intentar que Miajada nuevamente vuelva a la comarca natural donde tenía que estar. No tiene ningún sentido que nosotros estemos en todas las esferas, en la zona de regadío, con Don Benito Villanueva, que es con quien tenemos toda la relación y la hemos tenido históricamente siempre, y bueno, y que por una decisión, en este caso, muy perjudicial para Miajada, se nos pasó a una zona con la que no teníamos nada que ver, como es la zona de Trujillo. Esa era la primera reflexión. Y segunda reflexión, el por qué esta jornada y por qué son tan importantes estas jornadas. En el mundo en el que vivimos, donde las redes sociales todo el mundo las tiene, donde se comenta cualquier tontería, cualquier falsedad, y crece y crece y crece y crece como la espuma, la única forma de poder luchar contra esos bulos o esos posibles bulos o esa posible mala información es teniendo mucha información. Nosotros lo hemos demostrado con el COVID, dando información diaria de lo que estaba pasando, y eso ha servido para que al final muchos de esos bulos que la gente lanza y que la gente comenta en las redes, y que parece que todo lo que aparece en las redes es verdad, al final, bueno, la mayoría de los casos son falsos. Eso nos ha permitido, bueno, que haya una credibilidad, y en este caso, por eso creo que la UPA hace bien en hacer este acto, la UPA en Miajada, de dar la máxima información de toda la negociación. Habrá cosas que nos gustarán más, otras cosas nos gustarán menos, y seguramente la negociación, la reforma que ha salido, bueno, pues no será a gusto seguramente de todo, pero en general yo creo, por lo que la información me ha llegado a mí, es que, bueno, que es una reforma que yo creo que se acomoda bastante a las peticiones que en este caso hacía UPA-UCE, y que, bueno, y a las peticiones que hacían sobre todo los pequeños y medianos agricultores. Así que nada, simplemente agradecido de estar aquí con vosotros, agradecido de que me hayáis invitado, y en este caso, bueno, pues espero que las jornadas sean muy productivas y que al final sirvan para sacar conclusiones, y sobre todo, como bien ha dicho Óscar, lo más importante seguramente viene después, cuando acabe la explicación, que podáis hacer preguntas, y si no las hacéis aquí, que muchas veces cuesta trabajo hacerlas aquí porque parece que nos da un poquito de vergüenza o nos da un poquito de algo, como después va a haber un pincho, una cerveza o algo, pues bueno, pues ahí seguramente después en los corrillos se preguntan esas cosas que no nos atrevemos a preguntar aquí. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Nacho, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo lo primero, como Óscar, quiero agradecer la colaboración del Ayuntamiento en la elaboración de las jornadas, la colaboración del alcalde, que la verdad es que siempre que necesitamos algo desde la organización siempre está ahí apoyando, porque entiende que este es un pueblo que vive de la agricultura y de la ganadería y que es absolutamente necesario contar con el sector para todo. Y también agradecer el que esté hoy Javier con nosotros, porque de verdad que es muy importante, porque bueno, él es quien está siguiendo la negociación pues en primera instancia, quien conoce todos los recovecos, y creo que ahora mismo, como se comentaba antes, es importante que tengamos toda la información posible, porque es verdad lo que decía Antonio, de que ahora pues nos movemos a golpe de corneta de lo que se dice a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, que vamos mucho al titular, pero no profundizamos si lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Y creo que en ese sentido es importante que, bueno, pues que de verdad tengamos informaciones y que las informaciones estén contrastadas y que sean reales. Y luego unas nos gustarán más y otras nos gustarán menos, pero por eso nosotros, desde la organización, no solamente aquí en Miajadas, sino en toda Extremadura, hemos emprendido una campaña de información con todos los agricultores y ganaderos para hablar de este tema,
porque bueno, el tema está ya muy avanzado y ahora entraremos un poco más en profundidad, pero creemos que lo importante es que no nos movamos pues, a instancias de informaciones que en muchos casos son informaciones interesadas, que son más desinformación que información, y que verdaderamente conozcamos la realidad de lo que tenemos, porque necesitamos adaptarnos a la nueva política agraria que va a venir, que ya sabéis que entra en vigor en el 2023. Necesitamos dirigir nuestras explotaciones hacia ella para poder hacerlo de la mejor manera posible, y para eso lo que necesitamos son informaciones que sean ciertas, no intentos de confusión como ocurre en muchas ocasiones, desgraciadamente, ¿no? Yo, antes de hablar de la reforma de la PAC, de la que voy a hablar poco porque, como decía, está Javier y está Gervasio también, que como sabéis es el coordinador técnico de la organización y que nos van a contar en profundidad lo que hay, sí que desde luego quería también comentar algunos temas de actualidad que tenemos. Siempre que venimos sabéis que tenemos que hablar de todo lo que nos pasa, ¿no?, en el sector agrario. El primero del que os quería hablar es un poco la situación que se está produciendo con los costes de producción y qué es lo que está haciendo la organización, ¿no? Sabéis que tenemos un problema muy importante con la subida de costes de producción, que se han disparado. Se ha disparado el precio del gasóleo, ha subido un 73% en el último año, se ha disparado el precio de los fertilizantes, que han subido un 50%, incluso en algunos concretos se ha duplicado el precio de esos, se ha disparado el precio de las semillas, de la electricidad. Hemos tenido, sobre todo en los últimos meses, pues una subida muy importante de los costes de producción, que viene derivada por un momento coyuntural que estamos atravesando en este momento, y es que la salida del COVID, pues de repente ha generado una situación a nivel mundial donde la demanda se ha recuperado muy rápido, y resulta que no sabíamos, pero llevábamos 2 años donde muchas fábricas, sobre todo de países como China, pues resulta que llevan 2 años cerradas sin producir o produciendo muy poco. Y de repente se ha generado ahí, pues por decirlo de alguna manera, la tormenta perfecta, y lo que ha ocurrido es que se ha hecho un campo abonado para la especulación. Y esto es lo que estamos sufriendo en este momento, donde vemos cómo nuestros costes de producción se han visto pues disparados, como decía antes, hasta una forma nunca vista, muy rápidamente. Y luego, por otro lado, tenemos nuestra situación, la situación de lo que nosotros vendemos, donde vemos que, nosotros no somos capaces de trasladar esa subida de los costes que estamos teniendo a los precios de lo que producimos. Y evidentemente así no podemos seguir, porque además encima, pues hemos visto hoy mismo y ayer salían las noticias que había subido el precio de los alimentos, que era el responsable de la subida del IPC, nos decían, de la inflación. Pues ha subido el precio de los alimentos no porque los agricultores y los ganaderos hayamos tenido mejores precios, sino que ha subido básicamente en la mayoría de los sectores porque la industria, la distribución, el transporte han subido sus costes, han trasladado su subida de costes. Pero, sin embargo, nosotros no hemos podido hacerlo. Y en ese sentido, desde luego, esta es una de nuestras principales preocupaciones. Primero, porque este no es un problema que vivamos solamente en Extremadura, es un problema que vivimos en España y es un problema que se vive en Europa y a nivel mundial. Estamos hablando de un problema mundial, de un momento de especulación que se está produciendo, que se nos está diciendo que probablemente pueda llegar hasta la primavera, pero que no pase de ahí. No lo sabemos realmente cuánto puede durar esto, pero sí que la adaptación entre la oferta y la demanda va a seguir tensionando esta situación durante algún tiempo. Y la realidad es que nosotros, mientras ocurre esto, estamos perdiendo dinero. Y además no solamente estamos perdiendo dinero, sino que encima nos encontramos con que nos convertimos en los responsables de la subida de la inflación. Y eso, como digo, no lo podemos permitir. Y en este sentido lo que quiero deciros es que hay unidad de acción de las 3 organizaciones agrarias nacionales, que somos la UPA, ASAJA y COAG, que ayer nos reunimos con el ministro, se reunieron responsables nuestros con el ministro de Agricultura para hablar de esta situación y del funcionamiento de la ley de la cadena, que es pues algo yo creo que es fundamental para que de una vez por todas seamos capaces en alguna ocasión de acabar con esta problemática que tenemos, y también con la industria y con la distribución. Y que el compromiso que se salió de ayer de la reunión es que la ley de la cadena, que como sabéis se está modificando precisamente ahora, se ha aprobado ya en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado ya en el Senado y ahora ya en el Congreso de los Diputados se va a aprobar la modificación el próximo día 2, es decir, este jueves
se va a aprobar ya la modificación, son las previsiones que hay. Una modificación que introduce temas que creemos que son muy importantes para mejorar esta ley. El primero, que se extiende la prohibición de la venta a pérdidas a todos los eslabones de la cadena. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el momento en que la ley esté en vigor, no va a poder hacerse o tener una central, un supermercado, un gran centro comercial, no va a poder tener un producto gancho que sea un alimento. Como ahora nos ocurría en muchas ocasiones que veíamos cómo, pues, por ejemplo, el aceite de oliva, sin ir más lejos, pues se ofertaba a un precio que no cubría los costes de producción, pero que el supermercado seguía ganando porque la gente iba y compraba los otros 300 productos que había alrededor. Y como esto no era lo que hacía el comercio del pueblo, sino que lo hacían grandes cadenas comerciales, al final el resto de las cadenas, para competir con eso, lo que hacían es que nos bajaban los precios en origen de manera artificial, y eso hacía que todavía se nos estuvieran manipulando los precios de mercado. Bueno, esto ya no va a ser posible a partir de que se apruebe esta modificación. También hay una cosa muy importante que se introduce, que es que en los costes de producción, a partir de la nueva ley, en los costes de producción se va a incluir el trabajo de los agricultores y de los ganaderos. Porque hasta ahora, cuando se hablaba de los costes de producción que se tenían que valorar para cumplir la ley de la cadena, se contaban los costes de producción, entre los costes de producción, los empleos que generábamos, pero nuestro propio empleo no se tenía en cuenta, el valor de nuestro trabajo no se tenía en cuenta. A partir de ahora, eso va a estar también recogido dentro de la ley. Y luego también se van a poner en marcha un registro de contratos online, para que obligatoriamente todos aquellos que compren los contratos que hay que hacer obligatoriamente, haya un registro donde se registren y no nos encontremos como en muchas situaciones que nos encontramos, por ejemplo, en sectores como la fruta, donde se firma un contrato de mala manera, el tío se lo guarda en el cajón, el de la central se lo guarda en el cajón, bueno, a ver si me van a hacer una inspección. No, los contratos van a tener que estar registrados y eso significa que la AICA va a poder visualizar esos contratos y ver si efectivamente se está cumpliendo con la ley. Y luego, un par de cosas más que para nosotros son importantes, que es que hasta ahora, fuera del cumplimiento de la ley, se quedaba lo que se llama el canal Horeca, que no es ni más ni menos que la restauración. Los restaurantes, los bares, los hoteles, todo esto no tenían la obligación de cumplir la ley de la cadena. A partir de ahora se incluyen dentro de la ley. Y luego una inclusión más, que es que se introduce un sector muy importante, no aquí en Miajadas, pero sí en Extremadura, que es el sector del tabaco, que se quedaba fuera del cumplimiento de la ley y a partir de esta modificación va a estar dentro. Por tanto, la ley ya está. Es decir, si sale el próximo jueves aprobada, ya tenemos la ley. A partir de ahí necesitamos que la ley se cumpla. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que nos tenemos que empeñar y desde luego desde la organización nos vamos a empeñar con todas nuestras fuerzas. Porque esa es la única solución a nuestros problemas. Cuando suban los costes de producción, lo que tiene que ocurrir es que al mismo tiempo tenemos que tener capacidad de repercutir esa subida de costes en el precio de lo que vendemos. Y por tanto, tenemos que pasar a la acción. Lo primero, desde luego, exigirles a las administraciones que no miren para otro lado, que se pongan medios y que se vigile el cumplimiento de la ley. Pero también vamos a estar en la denuncia industria a industria, central a central, o donde quiera que sepamos que se está incumpliendo la ley. Porque aquí hay que, de una vez por todas, ponerle nombres y apellidos a quien está incumpliendo la ley para que verdaderamente se deje hacerlo. Así que, desde luego, desde la organización en este tema tenemos claro que tenemos que abrir un frente para que aquellas industrias que veamos que no cumplan la ley, estar nosotros los primeros a denunciar y a exigir que la Administración actúe contra ellas. Porque es donde puede estar el futuro de la agricultura y de la ganadería. En poder seguir vendiendo, en que podamos vender cubriendo nuestros costes de producción. Porque sin eso, vender a pérdidas, ya sabéis que lo decimos en muchas ocasiones, vender a pérdidas no puede generar futuro. Nadie puede estar perdiendo constantemente dinero produciendo. Por tanto, esto yo creo que es el tema más importante. Tenemos ese compromiso de la reunión de ayer. Nosotros lo que decimos es que primero la ley se tiene que cumplir y se tiene que cumplir ya.
Las organizaciones a nivel nacional han decidido también, y se ha planteado también, el que hay una serie de sectores que ya han perdido mucho dinero, como por ejemplo los ganaderos, que llevan con los piensos un 30% por encima del año pasado durante todo el año, y otros sectores que se tienen que plantear una serie de medidas de choque por parte del Gobierno. Esto se le trasladó también ayer al Ministerio y el ministro quedó en que lo iban a estudiar, pero dicho esto, nosotros lo que decimos es que no podemos esperar. Y por eso las organizaciones se van a reunir el próximo jueves, las organizaciones nacionales, porque como decía antes, este es un problema nacional, se van a reunir el próximo jueves y van a elaborar un calendario de movilizaciones. Movilizaciones donde nosotros vamos a estar como no puede ser de otra manera desde la organización. Y lo digo porque sabéis que ahora se están convocando movilizaciones por otras organizaciones, que yo lo digo con claridad, todo el respeto para ellos, pero se están mezclando temas. Hay gente, en el caso concreto de Asaja, que está diciendo que se moviliza por la PAC y se moviliza por los costes. No, nosotros tenemos unidad de acción para movilizarnos por los costes de producción. Pero por la PAC nosotros tenemos una posición, como ahora veremos, completamente distinta a la de Asaja, sino contraria a lo que dice Asaja en muchos de los temas. Y por tanto, no nos podemos movilizar con ellos, porque estamos pidiendo cosas diferentes y contrarias. Y nosotros nos hemos peleado porque en esta PAC, en esta nueva PAC, haya una ayuda redistributiva para que las pequeñas y medianas explotaciones, pero también las explotaciones profesionales puedan tener una diferenciación, algo que se venía haciendo en otros países de la Unión Europea y que ahora se va a reforzar. Y, sin embargo, tenemos a Asaja que está haciendo otros planteamientos que, bueno, pues en la línea de seguir con las ayudas lineales, en la línea de que esos que se vienen llevando el 80% de las ayudas, que son el 20% de las explotaciones, sigan beneficiándose de esto, en la línea de que estos 0,43%, es decir, menos de 3.000 explotaciones de las 700.000 que tenemos en España, menos de 3.000, 2.800, se lleven casi 600 millones de euros cada año en ayudas de la agricultura y la ganadería, mientras que luego hay 400.000 explotaciones que no llegan ni tan siquiera a los 5.000 euros por explotación al año. Tiene que haber una redistribución de las ayudas. Nosotros estamos luchando porque eso ocurra. En esta PAC se contempla esa ayuda redistributiva, que como digo es la primera vez que se va a poner en marcha, y evidentemente esto es algo que si la UPA no hubiera existido, si la UPA-UCE no hubiera existido aquí, ya os digo que no se hubiera puesto nunca en marcha, porque otras organizaciones están pidiendo justo lo contrario, y eso también hay que ponerlo de manifiesto. Y luego hay un segundo tema, antes de entrar en el tema de la PAC, que os quería comentar, porque nos preocupa, la verdad que es bastante, que es la problemática, aunque sea todavía un poco pronto, pero la problemática que nosotros vemos y que nos preocupa, y sé que a muchos de vosotros también, porque a mí me lo habéis comentado algunos expresamente, que es la situación que tenemos en la que tenemos los embalses este año, la situación de la campaña de riego. Hay una situación, la verdad es que bastante complicada. Ayer hubo una reunión de las comunidades de regantes con la Confederación y los datos que se daban eran datos muy malos. Es verdad que todavía puede llover y todos esperamos que llueva y que se pueda resolver el problema, pero por eso no vamos a salir a ningún sitio a lanzar ninguna cuestión, pero sí que, y aprovechando que hoy está Javier también con nosotros, sí que desde luego creemos que tenemos que empezar a trabajar con la Administración regional, pues para ver qué medidas se van a tener que arbitrar si desgraciadamente ocurriera esto, que esperemos que no ocurra, y empezar a trabajar pues en cuestiones que creemos que, bueno, pues hay determinados requisitos de la PAC, de las ayudas agroambientales, de las producciones integradas y demás. Ya sabéis que la producción integrada nos obliga a mantener la superficie durante 5 años o como mínimo, como máximo una disminución de un 20%, y claro, si no nos dejan regar no va a ser la disminución del 20%, va a ser a más. Por tanto, habrá que estudiar todas esas medidas para que verdaderamente el que tengamos este problema, que es un problema gordo para muchos agricultores, evidentemente, pues no suponga encima que tengan problemas con respecto al tema del cobro de las ayudas, y también para analizar otro tipo de situaciones o medidas que se puedan poner en marcha. Sí que quería deciros que en ese sentido, desde la organización estamos preocupados y que vamos a
mantener reuniones con la Administración regional con el objetivo de ir viendo pues cuáles son las actuaciones que se pueden ir desarrollando, que se pueden tener en la cartera preparadas, que ojalá que no haga falta ponerlas en marcha porque llueva, porque todavía hay tiempo de que se arreglen las cosas, pero que tampoco nos encontremos en el último minuto sin saber qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la PAC, sabéis que se cerró el acuerdo la semana pasada, el acuerdo europeo, por fin. Llevamos 3 años y medio de negociación. Se ha retrasado esta PAC que tenía que haber entrado en vigor en el 2021, va a entrar en vigor en el 2023, como comentábamos. Y lo primero que tenemos que decir, desde luego, es que es una buena noticia que por fin se haya cerrado el acuerdo, porque es que llevamos 3 años y medio sin orientación hacia dónde nos tenemos que ir como agricultores y ganaderos, porque la actividad agraria es como cualquier otra actividad económica. Necesitamos planificar, necesitamos saber si queremos invertir, hacia dónde nos tenemos que dirigir para realizar las inversiones, y hemos vivido 3 años y medio pues, de confusión, de desorientación, de incertidumbre, que finalmente se han resuelto con el acuerdo que la semana pasada se cerró, ¿no? Y en ese sentido también nos parece que la mejor noticia es que finalmente se ha aprobado una PAC común para toda Europa. Sabéis que estábamos ahí en una pelea, se estaba peleando mucho en Europa con los planteamientos renacionalistas de gente que decía que había que volver a políticas agrarias nacionales lo más posible. Bueno, seguimos manteniendo una PAC fuerte que también mantiene un presupuesto importante, que al final no se ha reducido lo que nosotros temíamos que se iba a poder reducir, porque ya sabéis que vivíamos en una situación, en este momento no ha sido el peor momento para que se haya producido una negociación de presupuestos en Europa, ha sido porque de repente el Brexit ha hecho que el Reino Unido se saliera de Europa, uno de los países que eran netamente aportadores, vaya, que no me salía la palabra, perdona. Aportadores, teníamos el tema del COVID que ha hecho que se tenga que dedicar mucho presupuesto europeo para luchar contra el COVID y algunas otras cuestiones más, y la situación era bastante complicada. Bueno, al final tenemos un presupuesto importante y lo que nosotros decimos ahora es que lo que tenemos que hacer es que esta PAC tiene que ir al 2027, porque ya estamos oyendo en Bruselas cómo se nos está empezando a decir que sí, es que hay que adaptarse a la estrategia verde, esta famosa, la estrategia de la granja a la mesa, y ya se está empezando a hablar de que sí hay que cambiar cosas. Nosotros reivindicamos que no se puede cambiar nada hasta el 2027. Estamos en una nueva PAC, nos tenemos que adaptar en esa nueva PAC, y no se nos pueden meter más cosas nuevas porque ya tenemos suficiente con adaptarnos a lo que finalmente se ha aprobado. Por tanto, reclamamos esa estabilidad que entendemos que tiene que haber. Luego, otra de las cuestiones que también estamos planteando, bueno, es que tenemos encima de la mesa el plan estratégico. El plan estratégico, que es lo que básicamente falta una vez que se han cerrado los acuerdos, los planes estratégicos nacionales. Bueno, los planes estratégicos en España, lo que hay que decir es que los grandes acuerdos están ya, o sea, las grandes decisiones se han tomado ya. ¿Qué es lo que nos faltan? Pues nos faltan prácticamente los flecos. El plan estratégico, bueno, creo que ayer ha sido cuando lo ha puesto ayer o hoy me lo han pasado a mí. El Ministerio ha abierto ya la página de consulta ciudadana en las redes, pero el planteamiento es que el 31 de diciembre ese plan estratégico se tiene que presentar a Bruselas, a la Unión Europea, ya a la Comisión, y que la Comisión tiene que estudiar si efectivamente reúne los requisitos, aprobarlo, y que en el primer semestre del año que viene pues se pudiera aprobar. Todo esto pues habrá que ver cómo va discurriendo, pero digamos que el calendario que tenemos encima de la mesa es ese, por tanto no hay tanto ya de lo que hablar. Sí que hay cosas todavía importantes, flecos importantes que nos preocupan, como es el tema de los ecoesquemas, que estamos hablando constantemente. Ahora últimamente estamos mucho con ese tema, porque bueno, verdaderamente
Lo que nosotros pedimos es lo mismo que dijo el ministro en su día, y es que los agricultores y los ganaderos se iban a poder acoger a un ecoesquema sí o sí. Y esto es lo que necesitamos. Los ecoesquemas, como sabéis, sustituyen al pago verde y, en definitiva, no podemos perder ese dinero, esa ayuda que viene en el ecoesquema, porque se nos imposibilite hacerlo, llevarlo a la práctica. Porque nosotros, yo tengo que decirlo claro, porque lo pienso así, estamos produciendo bien en Extremadura. Si miramos al secano, vemos cómo los ganaderos han mantenido un ecosistema, como es el ecosistema de la dehesa, que si no hubiera habido ganaderos no se habría mantenido. Pero si miramos al regadío, vemos cómo somos un sumidero de CO2 y cómo además la mayoría de nuestras producciones se están haciendo con producciones cada vez más sostenibles, con producciones integradas, como bien sabéis, en la mayoría de los casos. Por tanto, no estamos haciendo las cosas mal. Es verdad que habrá que cambiar algunas cosas, pero realmente lo que entendemos es que lo que no se puede hacer en aras al cambio climático es imponernos medidas que, como decía antes Óscar, medidas administrativas, más burocracia, más carga burocrática. Esta PAC, como luego veréis, pues ya es una PAC de por sí complicada, esta nueva PAC, y en definitiva lo que entendemos es que hay que tratar de flexibilizar y simplificar lo más posible los ecoesquemas para que los agricultores y los ganaderos nos podamos seguir acogiendo a ellos, porque verdaderamente necesitamos de esas ayudas también para nuestras explotaciones. Y luego, sobre la negociación regional, bueno, pues se han conseguido cosas que eran importantes para Extremadura, como es el tema de que tengamos un mayor presupuesto para cultivos como el tomate. Ya sabéis que en las ayudas acopladas, pues del tomate se ha subido el presupuesto de 6 a 9 millones, en el arroz, que también se ha subido la ayuda asociada con un porcentaje interesante, en todos los sectores ganaderos que reciben ayuda asociada, ovino, caprino y vacuno, también ha habido una subida del presupuesto y esto es positivo para nosotros. Y luego está una de las cosas que antes ya ha comentado Óscar y Antonio, y yo creo que es una cosa muy importante, y es que se ha conseguido que toda la cuenca del Guadiana, todo el regadío de la cuenca del Guadiana esté en el mismo estrato. Y esto es muy importante porque lo hemos peleado mucho y no lo peleábamos básicamente porque los de Don Benito y Miajadas, Don Benito resulta que cobrara un poco más y en Miajadas la ayuda media estuviera un poco más baja. No lo peleábamos por eso. Lo peleábamos porque las explotaciones son explotaciones vivas y tienen que crecer, y hoy me quitan una tierra y tengo que arrendar otra, y nos encontrábamos con que la situación en la que se nos dejó en la anterior política agraria común pues impedía que eso se pudiera ejercer de una manera normal, porque nosotros resulta que nos encontrábamos que cuando teníamos una parcela al lado, que resulta que estaba en otro término municipal, que se nos ofrecía, no la podíamos coger porque no podíamos cobrar nuestras ayudas allí porque estaba en un estrato distinto. Y eso, desde luego, es una falta de racionalidad importante. Sabéis que en su día, desde la organización, nos volcamos en este tema, os volcasteis vosotros, la gente que estáis aquí hoy, mucha gente de esta comarca, que hicimos movilizaciones importantes, que fuimos hasta andando a Mérida. Al final, el fruto de todo ese trabajo y la tensión que hemos tenido, la presión que hemos tenido durante todo el tiempo para que en el momento en que se pudiera este tema se modificara, ha hecho efecto y se ha conseguido. Y a mí me parece que eso es muy importante porque además pone de manifiesto que no hay nada imposible y que todo se puede cambiar si nosotros estamos unidos y dispuestos a que se cambie, ¿no? Por tanto, yo creo que felicitaros a vosotros hoy por eso, porque considero que es un tema fundamental para que podamos actuar, podamos gestionar nuestras explotaciones con normalidad, que no pedíamos otra cosa, más que gestionar nuestras explotaciones con normalidad. Y luego, en esta PAC, y ya voy terminando, hay una cosa que para nosotros es muy importante, que lo he dicho antes, que son el que se pueda introducir ese cambio en el reparto de las ayudas. Creemos que era muy importante que las ayudas se repartieran de otra manera. Ya os he dado los datos antes, algunos datos que ponen de manifiesto que aquí hay gente que se está llevando mucho dinero, que fijaros bien, en la anterior PAC, en la anterior reforma, se perjudicó el 80% de los agricultores y los ganaderos y se beneficiaron el 20% de las explotaciones. Nosotros lo que queremos es que ahora
y con el planteamiento de poner en marcha la ayuda redistributiva, se beneficia a las explotaciones familiares y profesionales. Eso es lo que planteamos, por eso es por lo que hemos luchado y esperamos que verdaderamente pueda servir. Y lo que quiero decir, para que nos entendamos, es que la ayuda redistributiva lo que va a significar es que un agricultor de aquí del regadío, que tenga una explotación hasta de 35 hectáreas de regadío, pues va a tener una ayuda adicional al pago básico que le corresponda, a las ayudas a los ecoesquemas, a las ayudas acopladas que le correspondan, va a tener una ayuda adicional de casi 5.000 euros. Por tanto, estamos hablando de un diferencial. Y nosotros consideramos que esto es poco, pero queremos decir que lo importante es que hemos conseguido que se ponga en marcha por primera vez, porque este tema sí está cerrado. Y hemos conseguido que se ponga en marcha por primera vez, pero estamos convencidos de que igual que ahora, donde se puso por primera vez en la anterior PAC, en Alemania o en Francia, que ahora están cogiendo y le venían destinando en torno a un 7% del presupuesto y ahora le van a destinar un 12% del presupuesto porque ven que es un sistema efectivo para ayudar a aquellas explotaciones que más lo necesitan, pues lo que necesitamos es que ahora ya, una vez conseguido que se ponga en marcha por primera vez, pues esto verdaderamente a lo largo del tiempo vaya creciendo porque va a significar un reparto diferente de las ayudas. Igual que nos ocurre con el tema de la degresividad que se ha puesto en los ecoesquemas y que inicialmente había también en las ayudas acopladas, que finalmente no se va a poner, por lo que sabemos hasta ahora mismo, porque ha habido una presión muy importante por Asaja y que nos perjudica el que no se haya puesto, porque al final lo que se planteaba en la degresividad es que hasta un número determinado de hectáreas en tu explotación cobres el 100% de la ayuda, en este caso del ecoesquema, pero también se planteaba en las ayudas asociadas y que a partir de ese porcentaje de hectáreas, todos aquellos que tengan más, pues por el resto de las hectáreas cobren un 70% de la ayuda. ¿Para qué? Para que las ayudas a las primeras hectáreas fueran ayudas superiores. Porque, fijaros bien, ahora hablamos, me parece que son, del cálculo que hay, son 280, ¿no? Gervasio, por ejemplo, en la ayuda al tomate, ¿no? Javier, 280 euros por hectárea de ayuda asociada, pero si se hubiera apoyado esta medida de la degresividad también en las ayudas asociadas, estaríamos hablando de que las primeras hectáreas tendrán una ayuda de en torno a los 350 euros. De esto es de lo que estamos hablando, de proteger y de beneficiar a los agricultores familiares, a las explotaciones profesionales, que son las que verdaderamente emplean riqueza, las que generan riqueza y empleo, ¿no? Así que ya no os quiero cansar más, me he extendido un poco, perdonar, pero creo que tenía que hablar también de estos otros dos temas, porque me parece que son temas que están muy de actualidad y que sé que nos preocupan a todos. Y ya le voy a ceder la palabra a Javier, agradecerle una vez más que esté aquí con nosotros y nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a UPA por habernos invitado y la verdad por apoyar muchas de las cuestiones que voy a citar en esta PAC, y también gracias al alcalde y a los ayuntamientos de la zona que también han apoyado a la Junta en la definición sobre todo de la nueva región de regadío, que luego hablaremos más despacio, pero que ha costado, pero también es cierto que se tiene, es decir, y no solo es que ya tengamos una región que Miajadas es la misma que Don Benito y Villanueva, sino que todas las vegas de Extremadura están en la misma región, es decir, si hablamos en Santa Amalia o de Mérida, pues un agricultor puede arrendar tierras allí conservando los derechos. Es decir, que hemos puesto todo el regadío potente de Extremadura en la misma región, y eso es fundamental. Y además la hemos puesto en la segunda región más importante en importe a nivel nacional después de la Vera, que es la del tabaco, que históricamente ha tenido unos importes mayores. Pero salvo esa, la región más importante en importes es la de regadío de Extremadura. Y digo que me alegro porque realmente Miajadas y algunos de los pueblos de Cáceres quedaron en una total discriminación con la anterior reforma, y esto hay que decirlo así. Es decir, nunca debió pasar, pero ahora pues las cosas con trabajo vuelven a su cauce.
no solo es un tema de dinero, es un tema de una exclusión, ¿no? De una exclusión o de una falta de, no sé si decirlo, una ignorancia de lo que son las explotaciones, de lo que es la parte de Vegas Altas. Y esto es una de las cosas que se va a corregir en la PAC. Bueno, vamos a empezar de todas maneras por el dinero. Ahí hay un montón de números, pero yo lo que sí quiero decir que el dinero que hay para esta PAC es el mismo que hay en la anterior. O sea, el mismo. Ahí está lo que va a llegar por el primer y por el segundo pilar. El primer pilar es lo que va a pagos directos. Lo que va al segundo pilar es las ayudas de desarrollo rural, que son las ayudas a jóvenes, a planes de mejora y a ayudas agroambientales y a otro tipo de medidas. Pero básicamente, y por encima, lo que había en la anterior PAC 2014-2020 eran 47.000 millones de euros los que llegaban a España, 47.500, ¿vale? En esta 2021-2027 son 47.625, es decir, sube ligeramente la asignación. De hecho, en este pago que hemos hecho ya de la PAC, se hacía con la PAC antigua, pero con el dinero nuevo, porque el presupuesto, que parece que hay gente que se olvida de ello, solo duraba hasta el año 2020. No duraba para 2021. Y los agricultores están cobrando pues básicamente lo mismo. ¿Por qué se dice esto? Claro, estamos en la era, como decía Antonio antes, y estamos en la era de la desinformación, pero estos son números, ¿eh? O sea, aquí cada uno podrá tener su interpretación y le parecerá mucho o poco, pero el tema es que hay algo más de dinero que el anterior. Hay determinados partidos políticos y determinadas organizaciones agrarias que además trabajan conjuntamente bien para decir que esto no es así. Y lo que hacen es estiman una inflación, es decir, dicen, bueno, si hay un 2% de inflación todos los años, pues al final va a haber un 9% de recorte. Pero hay que decir las cosas claras. Ahora tenemos un nivel de inflación alto que esperamos que sea coyuntural, pero lo que hablamos nosotros es del dinero que va a llegar. Es decir, no hablamos de lo que va a ser la inflación, que además es una inflación que todavía es futura, es decir, no se puede calcular. Ellos la han calculado con un 2%, pero el dinero que va a llegar es el que hay. 47.625, ligeramente superior, ¿vale? ¿Por qué hay partidos políticos y organizaciones agrarias que dicen esto? Bueno, porque siendo el dinero el mismo, se va a repartir de diferente forma. Esto quiere decir que el conjunto de dinero que va a llegar a España es más o menos el mismo, pero el reparto va a ser diferente. Y esto es lo que no le gusta a determinados partidos políticos y determinadas organizaciones agrarias. Y siento ser tan claro, ¿vale? Y vamos a ver por qué, y vamos a intentar dar luz de por qué, ¿no? En principio, entre las nuevas ayudas que hay, como ha comentado ya Nacho, está el pago redistributivo. El pago redistributivo tiene la intención de, como su propio nombre indica, redistribuir el dinero de las grandes explotaciones y otras que están manejadas por fondos de inversión a explotaciones pequeñas y medianas. ¿Y cómo se hace esta redistribución? Pues se le quita un 16% a todos los agricultores de una determinada región de pago básico, por ejemplo, la futura región de Miajadas, Don Benito, Mérida, Badajoz, pues se le quita un 16% a todos de la ayuda básica a la renta, pero se le da a las primeras hectáreas y además se ha aprobado una fórmula con la cual se llegan a los agricultores profesionales porque se llega a un número de hectáreas bastante importante. Y en ese número de hectáreas, que luego explicaremos, se le da hasta un 40% más, con lo cual las explotaciones profesionales son las grandes beneficiadas. Luego veremos el ejemplo de un término medio de un agricultor de Miajadas. Esto, bueno, pues hay que entender que no le gusta a determinados partidos políticos y no le gusta a determinadas asociaciones, pero lo que no pueden dejar es decir las cosas que son evidentes, ¿no? Y lo que es evidente es que de esta manera hay una redistribución mejor, además de las explotaciones que son profesionales, que más dependen de estas ayudas, porque también se ha visto el plan estratégico que las grandes explotaciones dependen menos de las ayudas y que más lo necesitan. Y que además, en la mayor parte de los casos, son las que llenan los pueblos y las que permiten, digamos, tener un nivel
de población en Extremadura, que no es tan dramático como en otras zonas. Como he dicho, aparte de la ayuda a la renta básica que sustituye al pago básico actual, va a haber este pago redistributivo. Hay una ayuda para los jóvenes del 2%, que posteriormente vemos que se duplica la ayuda a jóvenes agricultores, se duplica esta ayuda, que es un pago que se da a los jóvenes agricultores. Posteriormente va a haber lo que se conoce como ecoesquemas, que sustituyen el pago verde, y que yo voy a intentar dar luz para que se le pierda miedo, porque creemos que son fácilmente cumplibles y eso es lo que hay que trasladar. Y luego pues están las ayudas asociadas, que son semejantes a las actuales. Aquí desde la Junta de Extremadura la prioridad han sido los cultivos importantes en Extremadura, en empleo y en generación de riqueza con la industria, que han sido el arroz, el tomate y el tabaco, aparte de nuestra ganadería, porque son los cultivos que son más importantes, que mantienen una cierta estructura y una cierta economía rural en muchas zonas, y que no podíamos permitir que bajase la percepción de las ayudas. La distribución, como digo, es 60% al nuevo pago básico, de eso es una sexta parte es el pago redistributivo, un 23% ecoesquemas, un 14% las ayudas asociadas y un 2% la ayuda complementaria para los agricultores jóvenes. Esto es un poco cómo se va a repartir el dinero a nivel global a partir de 2023. Ahora, como sabéis, no existe pago redistributivo, podía haber existido en esta PAC, pero se decidió por el Gobierno anterior que no existiera. Y ahora, pues el pago verde ocupa un 30% en vez de un 23% del porcentaje total, ¿no? Pasamos. ¿Cuál es la puerta de entrada? A ver si quiere pasarla. ¿Cuál es la puerta de entrada a este sistema de ayudas? Bueno, pues el nuevo definición de agricultor activo es más estricta que la anterior, y hay 3 maneras de entrar a cobrar estas ayudas. Pero los que no cumplan con alguna de estas 3 no van a optar a ellas. Es decir, se quiere ser un poco estricto para que las ayudas vayan dedicadas a los verdaderos agricultores. Hay 3 maneras de entrar, 3 opciones. Una es estar dada de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, esos entran automáticamente. La otra es tener un 25% de los ingresos agrarios sobre los ingresos totales, al menos o mayor, es decir, un agricultor pues que declare en la renta 20.000 euros debería de tener al menos 5.000 euros de ingresos agrarios procedentes de la venta de su explotación o bien de las ayudas. Y el otro puerta de entrada son aquellos que no cobren más de 5.000 euros, porque a los agricultores a título parcial pues también se les quiere de alguna manera no dejar fuera, pero siempre que cobren menos de esa cantidad y siempre que lleven a cabo una actividad agraria. Esta es la manera de entrar a cobrar estos pagos directos. Además, otra de las cuestiones importantes que hay que es también por la que sabemos que es una PAC orientada a los agricultores profesionales y a las pequeñas y medianas explotaciones, es la limitación de pagos que tiene en las explotaciones. A partir de los 60.000 euros de la ayuda básica, de la futura ayuda básica, se reduce el porcentaje, como ven ahí, entre un 25% entre 60 y 75.000 euros, hasta un 85% hasta 100.000. Máximo se puede cobrar 100.000 euros al año por la ayuda básica a la renta. Y lo que se tiende de esta manera pues es que este dinero que se retenga a las explotaciones mayores pues se dé al pago, sirva para engrosar el pago redistributivo. Para no perjudicar a las explotaciones que dan empleo, aquellas que tengan costes de trabajadores, pues los costes lo que hacen es que no se apliquen estos márgenes. Es decir, que si una explotación tiene 40.000 euros porque tiene 2 trabajadores de costes laborales, pues no se le aplicaría hasta los 100.000 euros la reducción. Es decir, actúa como una cierta modulación a estas explotaciones que no se les puede perjudicar por dar empleo. Pero lo que es evidente es que supone de alguna manera
que una serie de explotaciones que cobraban más de 100.000 euros, también aquí en Extremadura, no muchas, pero como comentaba antes Nacho, muy importantes en dinero, pues de alguna manera lo tengan limitado y ese dinero vaya al pago redistributivo. Efectivamente, esto no le gusta también, como pueden observar, no le gusta a todo el mundo, no le gusta a los que tienen explotaciones muy grandes y a aquellas que participan incluso, como digo, fondos de inversión, pero realmente es un nuevo apoyo a la agricultura familiar. A propuesta de la Junta están excluidos aquellos titulares que sean cooperativas y sociedades agrarias de transformación, porque en Extremadura también tenemos expedientes y entonces las cooperativas modularían por socios, es decir, que no se les aplicaría seguramente la reducción, a no ser que cobren muchísimo, porque cada socio cuenta a la hora de esta reducción. Es decir, si una cooperativa tiene 100 socios, pues se le aplicaría a partir de los 600.000 euros, se le aplicaría la reducción. Por lo tanto, las cooperativas ISAT, en principio, salvo que cobren muchísimo, como digo, están excluidas. El importe mínimo sería 300 o 500 euros para optar a la ayuda de la PAC. En el conjunto de las ayudas, Extremadura optará por 300 euros. Y luego, vamos a ir desgranando un poco cómo son estas ayudas. La ayuda básica a la renta se diferencia por regiones, al igual que en esta PAC se diferencia también por regiones, la ayuda básica a la renta. Entonces, aquí hay que dar seguridad y tranquilidad a los agricultores. Esta ayuda básica a la renta seguirá hasta 2027, al menos, como derecho de pago básico, es decir, seguirán los derechos de pago. Y lo que se hace es que se va a establecer una convergencia de tal manera que en 2026 sea el 85% de la media regional y en 2029 sea el 100%. ¿Esto de la convergencia qué significa? Por ejemplo, aquí en Miajadas, que la región tenga 411 euros por hectárea de pago básico, pues aquellos agricultores que cobren 500 de media, pues tendrán que bajar un poquito cada año en 9 etapas consecutivas, desde 2022 hasta 2029, en 8 etapas consecutivas, es decir, bajarán pues 7-8 euros hasta llegar a los 411 en 2029. ¿Y qué quiere? Y aquellos que estén por debajo de los 411, que cobren, por ejemplo, 300, pues subirán hasta que en el año 2029 un agricultor, por hacer lo mismo en la misma región, pues cobrará lo mismo. Esto es lo que significa la convergencia. Y, por tanto, lo que sí quiero decir es que es una convergencia suave, no como la que se aplica en 2021, que ha llevado a problemas en algunas explotaciones por cambios bruscos en la rentabilidad, porque cambiaba el dinero que se daba, pero lo que sí es una convergencia que, hombre, no tiene mucho sentido que dos agricultores cobren muy distinto por hacer lo mismo, porque en base a referencias históricas, pero tampoco tiene sentido hacerlo de la noche a la mañana y hacerlo para que haya cambios bruscos en la rentabilidad de las explotaciones. De esta manera, Extremadura también ha apoyado a la Junta de Extremadura esta convergencia, que sea de una manera suave, pero que se llegue a un valor medio regional. Bueno, ¿y cuáles son las regiones de Extremadura? A nivel nacional se han pasado de 53 a 20. En Extremadura mantenemos 2 regiones de pastos que tienen la misma configuración que la actual. No nos gusta esto de las 2 regiones para Extremadura. Nosotros pedimos una región, estuvo así hasta el mes de julio, pero bueno, hay que reconocer que en las negociaciones no puede sacar todo. Nosotros seguiremos reivindicándolo porque queríamos una sola región de pastos. En tierras arables de secano hay 2 regiones, una que no cabía en la misma definición que la actual, es decir, básicamente provincia de Badajoz, salvo las comarcas de Puebla de Alcocer y Herrera del Duque, están en una región y La Vera y Urdes, y luego el resto está en otra, ¿vale? Está en otra región, pero es la misma definición que había actual en secano. Luego las tierras arables de regadío, de las 5 regiones pasamos a 4, conseguimos mantener la región de La Vera, que es una región muy importante para el cultivo del tabaco y que solo ocupa esa definición de esa comarca, no hay otra en España. Y, como hemos comentado antes,
el gran cambio para esta zona es que se hace la región de Vegas del Guadiana, que es pues desde la zona de Puebla de Alcocer hasta Olivenza, tienen la misma región, a un importe de 411 euros por hectárea, pero aquí quiero dar el ejemplo de lo que significa el pago redistributivo. ¿Vale? El pago redistributivo lo va a cobrar todo el mundo por las primeras hectáreas. Se hacen en la comarca esta de Vegas del Guadiana hasta 5,91 hectáreas. El pago redistributivo son de esos 411 euros más el 16%, que son hasta 494 euros por hectárea. Es decir, de 0 a 5,91 hectáreas se cobrarían 424 euros y ahora mismo se están cobrando alrededor de 420, 430. ¿Vale? Pero desde las 5,91 hectáreas hasta casi las 40, porque son el otro tramo de 34 hectáreas, es decir, prácticamente hasta 40 hectáreas, se cobrarían 658,42 euros por hectárea. Es decir, que un agricultor que tenga unas 40 hectáreas de regadío, solo en la región de regadío, porque va por hectáreas, si tuviera en secano, pues podríamos poner el mismo ejemplo, pues puede cobrar del orden de 4 o 5.000 euros más que estaba cobrando antes. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quiénes pierden? Pues pierden quien tenga pues muchas hectáreas, ¿no? Si en vez de esas 40 hectáreas de regadío, hasta 70 hectáreas o por ahí, estarían neutro el nivel, pero los que tengan 250, 300 o tal, las demás hectáreas, los demás derechos que tengan, cobran esos 411. No se quedan también sin cobrar, pero cobran esos 411, ¿no? Por tanto, esto es el efecto del pago redistributivo en el ejemplo de esta comarca de Miajadas. Es decir, un apoyo a las explotaciones medianas y pequeñas muy importante, muy importante. Esto pues podríamos extenderlo a un agricultor que en vez de Miajadas esté en Don Benito, o que esté en Santa Amalia, o que esté en Olivenza. ¿Vale? En las hectáreas, en la de cultivos permanentes, que es todo de Extremadura, pues el pago de la ayuda básica son 142 euros. Ahora son la media 160, es cierto. Pero ahí también hay un incremento sustancial de más del 40% hasta las 30 primeras hectáreas. Es decir, alguien que tenga olivar, en vez de 140 euros, va a cobrar casi hasta 200 euros, algo más, bastante más de lo que tiene ahora. Y esto se aplica en todo, en secano, en regadío, en pastos y en cultivos permanentes, que son olivar y viña. Es decir, es una PAC claramente pensada para las explotaciones profesionales. Y me gusta poner ejemplos, si queremos podemos poner más, pero me gusta poner ejemplos porque con esto del doble umbral, porque realmente son dos umbrales, es un poco complicado de entender al principio, pero claramente se ve que es un apoyo decidido a las explotaciones profesionales, que eran para la Junta de Extremadura y también para organizaciones como la que estamos aquí, como la UPA, el centro de toda la PAC, ¿vale? Esto ha llevado a una oposición brutal por parte de algunos agricultores y de algunos partidos políticos que se enmarcan en posiciones claramente, ya no digo ni de explotaciones profesionales, sino de que parece que defienden a terratenientes y fondos de inversión, porque si no, no es comprensible toda la oposición que están haciendo en algunos ayuntamientos y sobre todo toda la confusión que están generando, ¿vale? No es comprensible de otra manera. Pero bueno, el tiempo lo dirá y el tiempo veremos en 2023 quién salen ganando. Como hemos dicho en términos generales, el dinero es el mismo, pero lo que queremos es invertir lo que se ha producido en esta PAC. Es decir, que no los que ya ganaban de por sí, que son un 20%, sigan ganando más, sino al revés, que los que más lo necesitan, que entendemos que sea entre un 75 y un 80%, que son los que realmente más lo necesitan, sean con los que esta PAC se puede beneficiar. Y ese es el objetivo, y en 2023 lo veremos. En 2023 lo veremos. Yo muchas veces, más que las palabras, me gustan los hechos, ¿eh? Cuando hablaba antes de, oye, mucho menos dinero y tal, no. Alguno de los que está diciendo que menos dinero sabe que ya
el anticipo y el saldo de este año se va a pagar con el dinero del nuevo presupuesto del marco financiero, porque es que ya son hechos. Bueno, esto es un poco lo de antes. Si quieres, ponlo un momento porque había otro ejemplo. Bueno, básicamente es lo que hemos dicho antes y lo puedes pasar. Y ahora quería hablar yo de los ecoesquemas. Los ecoesquemas es lo que sustituye al pago verde. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo. O sea, esta palabra asusta. Lo de ecoesquema, pues, es una traducción de un reglamento y asusta, ¿no? Al que la oye al principio asusta, pero tenemos que empezar a quitar el miedo, porque yo creo que se ha hecho un buen trabajo del Ministerio con las comunidades autónomas en simplificar, en lo que venía el reglamento de que hay que definir los ecoesquemas, hacerlo pues con la mayor facilidad para que la puedan cumplir con los agricultores y dejar alternativas para que los agricultores lo puedan cumplir. Y yo creo, y mira que llevamos años ya trabajando con la PAC, que se ha conseguido. Es decir, cada agricultor va a poder cumplir con un ecoesquema sin mucha dificultad. Y lo digo así de claro, sin mucha dificultad. Tal vez es cierto que los agricultores de regadío tengan un poco más de requerimientos, que lo vamos a ver ahora, pero por cosas peores, mucho peores hemos pasado, ¿vale? Son 7 ecoesquemas lo que se hacen, y lo que se ha hecho es que por una hectárea que se cumpla con un ecoesquema ya se perciba el importe a que tenga el derecho el agricultor. Es decir, que eso es una simplificación porque el reglamento también lo dejaba abierto. Es decir, que si como estamos aquí, muchos agricultores que hay de regadío cumplen con el ecoesquema de barbecho que vamos a explicar, pues ya no tienen que cumplir ni el de rotación ni el de siembra directa. Cobrarían todo, ¿no? Entonces, vamos a repasarlo ahora. Hay 2 para el tema de los ganaderos, que es el pastoreo extensivo o siega sostenible. Hay 3 para cumplir en lo que son los cultivos herbáceos y tierras arables, que serían el de rotaciones de cultivo, agricultura de conservación o lo que se denomina espacios de biodiversidad. Vamos a ver lo que significa esto. Y en lo que son los cultivos permanentes, que son, bueno, el regadío, también son estos 3. Lo que pasa que tiene un requerimiento que vamos a ver ahora específico, pero podrían ser también rotaciones o espacios de diversidad, es decir, dejar áreas en barbecho. Y vamos a terminar con los cultivos permanentes, que son olivar, viñedo y frutales, que también pueden dejar una parte de la explotación de barbecho o también pueden dejar cubiertas vegetales, pueden cumplir con cualquiera de esas 3 prácticas para cobrar los importes a que tiene derecho por los ecoesquemas, ¿vale? Si vamos al tema del pastoreo, se han definido cómo se cumple el pastoreo. Pues lo que se hace en Extremadura, en la gran mayoría de las explotaciones, que es que los animales pasten en las parcelas. Un tiempo entre 90 y 120 días al año, que no tiene que ser continuo, sino que tiene que ser, puede ser continuo o no, es flexible, y con este número de días que se paste al año en las parcelas, y manteniendo una carga ganadera de entre 0,2 y 1,2 UGM por hectárea, estamos luchando para incluirla un poco más, a subir a 1,4 UGM por hectárea, pues cumplirían. ¿Qué es esto lo 1 UGM por hectárea? Pues básicamente, para que tengáis la referencia, una vaca es 1 UGM por hectárea y una oveja o una cabra es 0,5 UGM por hectárea, 0,15. Es decir, más o menos 7 ovejas es 1 UGM por hectárea. Entonces, hay que mantener esa densidad ganadera. Es cierto que hay algunas explotaciones que tienen que ajustarse, pero la gran mayoría lo cumplen. Aquí tengo que decir, perdón un momento, Gervasio, que hay pastos mediterráneos, que son los que he hablado, y pastos húmedos, que son 5 comarcas en Extremadura, que son las que tienen una precipitación mayor de 650 milímetros, que son las zonas de norte de Cáceres, no es Miajadas, y las zonas de Villuercas. Son 5 comarcas. Miajadas está en la de pastos mediterráneos, que estarían entre 0,2 y 1,2 UGM por hectárea. ¿Cuáles son los importes por este pastoreo? Pues en pastos mediterráneos unos 41 euros, se espera unos 41 euros. Es importante también decir que
ecoesquema va por hectárea, pero no va ligado a los derechos de pago. Con que un agricultor tenga un derecho de pago básico, puede cobrar todo el ecoesquema. Es decir, que si un ganadero tiene 100 derechos, pero tiene 200 hectáreas, si cumple con los requisitos que hemos dicho de que se pastan en esas parcelas, podría cobrar por esos 200 hectáreas. Con lo cual, esto es una cuestión que también tenemos que aprovechar en Extremadura porque tenemos muchas hectáreas, sobre todo en pastos, sin derechos. Los ganaderos que no hagan este pasto pueden, aunque esto está más bien puesto para lo que es la cornisa cantábrica, pueden hacer también el tema de márgenes sin segar, que es dejar un porcentaje de la parcela de pasto sin segar, o bien, ahí pone un 10%, al final se ha quedado en un 7%, dejarlo sin segar en una temporada, que sería ese margen hasta el 30 de agosto, a partir de ahí podrían segar, o bien hacer lo que se denomina una siega sostenible, que si pasas es la segunda opción, que es no superar la siega 2 cortes al año. Esto también, bueno, pues aquí no es muy habitual en Extremadura, porque lo habitual aquí es un pastoreo real del ganado, pero también existiría esta opción. Si pasamos ya a las tierras de cultivo, voy a hablar de los 3 ecoesquemas que hay en las tierras de cultivo. Con cumplir uno de ellos se percibiría el importe total del ecoesquema por la explotación, ¿vale? ¿Cuál es uno de ellos? La rotación de cultivo. ¿Qué es la rotación de cultivo? Pues tienes que hacer una rotación de un 40% de la explotación, ¿vale? En explotaciones de más de 10 hectáreas. Es decir, que un agricultor que tenga 100 hectáreas tiene que al menos un 40% de esa superficie rotarla. El barbecho se entiende como un cultivo distinto, ¿vale? Y además el 10% de las hectáreas tienen que ser especies mejorantes, que son proteaginosas o leguminosas, es decir, tienen que ser cultivos proteicos, pues girasol, colza, soja, también las leguminosas grano pueden ir ahí, ¿vale? El barbecho no puede representar más del 20% de la tierra de cultivo y básicamente, no me voy a meter en más, saber que la explotación de menos de 10 hectáreas, en vez de esta rotación, lo que tienen que hacer es diversificar, es decir, al menos tener 2 cultivos si tienen menos de 10 hectáreas, y el barbecho se entiende como un cultivo, ¿vale? ¿Qué es lo que se les exige además a los agricultores de regadío en todos los ecoesquemas? Pues que cuenten tienen que apuntar tienen que ajustarse a un plan de abonado con un asesoramiento técnico y tienen que apuntar en un cuaderno las labores de fertilización, los tratamientos fitosanitarios y de riego, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer, que muchos ya lo tienen también, ¿eh? Ese cuaderno de explotación, muchos lo tienen porque todos los que están en producción integrada lo tienen ya, tanto los que tienen producción integrada de arroz como otros tipos de producción integrada. Lo que tenemos que trabajar y trabajaremos es que para que ese cuaderno de explotación sea compatible con el futuro que se exija, ¿vale? Por tanto, este es el requerimiento para los de regadío. Otra opción es hacer siembra directa en cereales. Es decir, los que no quieren hacer la rotación que he explicado pueden hacer la siembra directa. Eso en regadío tampoco es muy habitual. Sabéis que es hacer una siembra sin ningún laboreo y prácticamente pues con hacer esta siembra directa también entrarían. Y luego la tercera opción que hay, que es la menos complicada, es lo que se denominan los espacios de biodiversidad, que son, digamos, zonas que no se cultivan. Estas zonas pueden ser de muchos tipos, pero para que lo entendáis, básicamente es barbecho, ¿vale? En esta zona lo que hay que hacer básicamente es un barbecho. Si pasas, por favor. ¿Qué tanto por ciento se exige de barbecho? Bueno, la condicionalidad va a exigir un 3% de barbecho,
¿vale? Y en las tierras de secano se va a exigir, para cumplir este ecoesquema, un 7%, y en regadío se va a exigir un 4%, ¿vale? Es decir, que un agricultor de miajadas que tenga una explotación media de 40 hectáreas en regadío, con dejar un 7% de esas 40 hectáreas, es decir, con dejar 3 hectáreas de barbecho o de otros elementos que no voy a profundizar, pero que también puede dejarlo, cumpliría con el ecoesquema y podría cobrar por el total de la explotación. Por eso digo que no son tan complicados de cumplir, porque hemos tenido en la PAC, lo que ya llevamos años trabajando, hemos tenido incluso retiradas de 10 y un 15%, cuando había la antigua retirada, y se cumplía, ¿no? Estos barbechos, aparte de barbecho, pueden ser o zona de no cosechado, o bien también pueden ser todo lo que tiene que ver con las lindes de las parcelas que no se cultiven. Si dejo una linde sin cultivar también entraría así, o una parte que deje la parcela sin cultivar, o también abrevaderos naturales o charcas que haya dentro de la explotación también entran dentro de este 7% que hay que dejar en regadío, ¿vale? Es decir, no solo barbechos, sino que se ha flexibilizado a todos estos elementos. Sí, por favor. En secano, como digo, se habría que llegar hasta un 10% para cumplir con el ecoesquema, ¿vale? En regadío un 7%. En cultivos permanentes, cumpliendo con esta práctica, es decir, los que tengan olivar y los que tengan viñedo o frutales, se rebaja un 4% de esta superficie que no se cultive, que puede ser también en las laderas o en los linderos de la explotación de frutales o en otra parcela aparte, que tendría que dejarla de barbecho, ¿vale? Y los cultivos permanentes, como son frutales, sobre todo en esta zona, si pasas, pues también tienen otras dos opciones, pero antes voy a hablar del arroz. Del arroz es lo que más trabajo nos ha costado flexibilizarlo, es una zona que también tiene mucho arroz, y este ha sido un caballo de batalla muy importante para poder hacer un ecoesquema. Al final, creemos que va a quedar bastante que se pueda cumplir por los productores de arroz, porque tienen que hacer dos cosas, una o la otra, son opciones. O bien dejar un 2% de esa superficie, que pueden ser balates, zonas sin cultivar, que la Unión Europea les da mucha importancia por temas de biodiversidad, bien en parcelas de arroz o en parcelas de la explotación, que se dejen sin cultivar, o bien llevar una gestión sostenible de la lámina de agua. Es decir, y en esto se deja margen a las comunidades autónomas, tendremos que sentarnos, y ya estamos trabajando con cooperativas y con el sector, para ver pues los periodos en los cuales tiene que mantenerse encharcado y la gestión que tiene que hacer de alguna manera para el ahorro del agua, que en muchos casos se está haciendo ya. Es decir, no creemos que tenga que ser algo mucho más de lo que se está haciendo ahora, si lo hacemos bien, ¿vale? Esto del arroz, que antes no estaban estas opciones, pues ha sido un caballo de batalla duro que al final va así en el plan estratégico. Como hemos dicho, esperemos, lo que estamos presentando en el plan estratégico, esperemos que no haya cambios y que Bruselas no nos haga cambios en esto, porque como vemos no nos parece complicado de cumplir con mucho esfuerzo, ¿eh? Si vamos a los cultivos leñosos, tienen otra, o sea, por ejemplo los frutales o el olivar, tienen otra manera de cumplir con el ecoesquema, que es dejando una cubierta vegetal, es decir, que en vez de haciendo laboreo en las calles de los frutales, hay que dejar una cubierta que puede ser espontánea o puede ser sembrada, es decir, puede ser una cubierta que hay que dejar un determinado en un determinado espacio en la calle y un determinado número de meses al año que se definirán, y que me preguntaréis por qué. Bueno, pues porque se trata de proteger los suelos de la erosión, se trata de ahorro de agua y se trata de objetivos ambientales con el tema de la cubierta vegetal, que en muchos casos, sobre todo en frutales, se está haciendo también. Y luego la última forma que tienen de cumplir los ecoesquemas, los cultivos permanentes de los que he hablado, es triturar los restos de poda, es decir,
una vez que se haga la poda, triturar los restos de poda y esparcirlos por las calles de la explotación. Con cualquiera de estas 3 prácticas, es decir, dejando la cubierta vegetal, triturando los restos de poda o dejando ese 4% de barbecho en los linderos o en las parcelas, se cumpliría también con los ecoesquemas. Aquí también me quiero parar que en aquellos que tengan fruta, básicamente lo van a poder cobrar por toda la explotación a condición de que tengan un derecho, que también lo sabrán. Y además, también quiero decir que aquellos que no tengan derechos y sean agricultores activos de fruta, que los hay, van a poder pedir en la Reserva Nacional 2023 derechos de pago básico, que ha sido también una petición de Extremadura, no solo para este sector, sino para cualquiera, siempre que se muestre que sean agricultores activos, que no hagan condiciones artificiales de que se den de alta ese año, sino que ya tengan hecho un registro de explotaciones, van a poder tener derechos de la Reserva Nacional, independientemente de que sean jóvenes o no, siempre que cumplan con ser agricultor activo en 2023 y estén dados de alta en registro de explotaciones un tiempo antes o justifiquen que empiezan la actividad si son jóvenes o nuevos, ¿vale? Luego me referiré a esto cuando hablemos de Reserva Nacional. La degresividad de los ecoesquemas básicamente es 95 hectáreas, las primeras 95 hectáreas se paga un 100% en los pastos mediterráneos, 65 en los pastos húmedos y el resto un 70%. Esto es igual en todo lo que tiene que ver con los ecoesquemas de pastos. Y en secano y regadío, pues básicamente en todos los ecoesquemas ha quedado igual. En regadío las primeras 25 hectáreas se pagan al 100%, a partir de las 25 hectáreas se paga el 70%, también para proteger a las explotaciones medianas. Y luego en secano húmedo serían 30 hectáreas y en secano, los secanos más áridos, como es prácticamente toda Extremadura, serían 70 hectáreas. Como veis, lo que son el único ecoesquema que no hay, que es que no hay degresividad, es el del barbecho. En ese no hay degresividad. En el otro de siembra directa es lo mismo que explicaba antes, la misma degresividad. Y en los ecoesquemas para cultivos permanentes, que eran los de incorporar restos de poda, el P6 o hacer una cubierta vegetal, es a partir de 15 hectáreas se paga el 100%, perdón, hasta las primeras 15 hectáreas y a partir de las 15 hectáreas el 70%. ¿Vale? Y luego, por último, vamos a hablar de las ayudas asociadas, que son de las ayudas que se pagan por producir, es decir, se le paga al productor de tomate, al que tiene ganado o se paga por hectárea de arroz. Aquí esto es una de las cuestiones que más orgullosos nos sentimos en la Junta, porque hemos incrementado el tope de la ayuda al tomate desde 6,3 millones de euros al año a 9,5, es decir, un 54%. Esto quiere decir que actualmente Extremadura es el 70% en producción de tomate para industria, y lo que quiere decir que si ahora se cobran 180 a 190 euros de la ayuda al tomate, entre el anticipo y el saldo, se van a cobrar, si seguimos con las mismas hectáreas más o menos, 350 euros, lo cual para los que tienen tomate entre 15 y 20 hectáreas pues pueden ser una ayuda también significativa. También hay un incremento de un 27% en el límite del arroz, de 11,2 hasta 15 millones de euros. Esto va a depender también de las hectáreas que haya de arroz, no solo en Extremadura, sino en el resto de España, porque digamos que estos 15 millones se reparten por todas las hectáreas. Si en Andalucía no pueden regar, porque desgraciadamente están peor que nosotros la cuenca del Guadalquivir, y este año, a no ser de que llueva, no van a poder regar, pues se reparte más dinero porque hay menos hectáreas, ¿vale? Pero yo creo que los productores de arroz podrán cobrar alrededor de 50 a 60 euros por hectárea más con esta nueva PAC, ¿vale? De ganado también hay subidas muy importantes en producciones muy importantes para Extremadura, como el ganado ovino y el caprino. Si puedes pasar al otro cuadro. Más de 30 millones de euros para el ganado ovino y caprino. Los ganaderos de ovino y caprino pasarían
de cobrar alrededor de 11 euros el ovino y 7 que está cobrando el caprino, alrededor de 15-16 euros. Extremadura es la mayor, no solo la mayor región de España, sino la mayor región de Europa de producción de ovino y la tercera de caprino, de ahí la importancia. En vacuno se sube un 2,3% y bueno, lo que hemos contado, pues el arroz y el tomate. Y bueno, para terminar, quería referirme a lo de la Reserva Nacional. La Reserva Nacional en 2023 hay que estar atentos porque entra la nueva PAC. Ahí en vez de un 1% va a haber un 3% de recursos. Es decir que si el límite que hay para Reserva Nacional pues son 70-80 millones de euros, se va a triplicar, y eso es para dar opción a agricultores que no están en la PAC. Y que no están en la PAC significa que no tengan derechos. Es decir, están en la PAC, pueden haber hecho PAC o pueden tener registro de explotaciones, pero no tienen derechos y son agricultores activos. Esos van a tener una oportunidad en 2023. Y por tanto, hay que estar atentos a aquellos, por ejemplo, que tengan solo frutales y que no hayan tenido derechos, o aquellos que por la razón que sea no tengan actualmente derechos, porque van a tener una oportunidad siempre que cumplan los requerimientos de agricultor activo. Y creo que ahí tenemos que hacer difusión. Es una cuestión también importante, 3% en 2023, 1% en 2024 para estos agricultores. La PAC a veces da situaciones injustas que no vienen impuestas, y es injusto, por ejemplo, que los agricultores los fruteros, los agricultores de frutal, pues no tuvieran derechos, salvo los nuevos que se han incorporado con Reserva Nacional últimamente, ¿no? Entonces, de esta manera también se quiere paliar esta situación, que la anterior PAC también estuvieron excluidos de otorgar derechos. Y por último, en el segundo pilar, quiero decir que esperemos que nos lo apruebe Bruselas. En el plan estratégico va la producción integrada, se simplifica la producción integrada. Hacemos solo 3 producciones integradas, una para tabaco, otra que iría arroz y tomate, con los mismos importes, para que en una misma línea se puedan pedir los dos cultivos, y otra para leñosos, que sería frutales y olivar, con los mismos importes. La producción integrada de olivar solo va a ser para el olivar tradicional, no va a ser para el olivar intensivo. Y luego vamos a potenciar la agricultura ecológica, incrementando el presupuesto tanto en frutales como en cultivos leñosos. Se va a abrir una nueva línea de aromáticas y medicinales también, y vamos a incrementar los fondos para la agricultura ecológica y para la ganadería ecológica. Bueno, y yo creo que, no sé si he sido un poco extenso, pero yo creo que merecía la pena repasar todo lo que va en este plan estratégico, y que, bueno, pues sobre todo dar claridad a muchas de las cuestiones que se oyen y que algunas veces nos dan confusión, ¿no? Bueno, yo creo que nos lo ha explicado bastante claro, y como nos gusta muchas veces, sobre todo con ejemplos, ¿no?